Buenos días, Humash, para el día martes, Parashat Tzav. Hoy el Humash comienza con una idea muy importante, que es el agradecimiento. El agradecimiento en el judaísmo y como un valor humano en general es muy importante. Nosotros lo primero que hacemos cuando nos despertamos en la mañana, decimos un rezo que es Modeh Ani Lefaneja. Agradecemos a Dios por habernos devuelto el alma. Es lo primero que hacemos. Y es en el centro de todo lo que hacemos, siempre agradeciendo y reconociendo de dónde vienen las cosas. Entonces no viene como ninguna sorpresa de saber que en el templo había un sacrificio que era relacionado directamente con el agradecimiento. Y fue muy único ese corbán, ese sacrificio, en el sentido que aparte del animal que había que ofrecer 40 panes de diferentes tipos, 4 diferentes tipos, 10 de cada tipo, y de los cuales 4 se regalaba a los Kohen y 36 uno invitaba a sus familiares y amigos a una fiesta de agradecimiento. Hoy en día que no podemos hacer eso, porque no tenemos el templo, cada vez que uno tiene razón de agradecer a Dios, decimos una bendición especial y son cosas muy particulares. Por ejemplo, si alguien se enfermó y se curó, o alguien estuvo preso y salió de la cárcel, o alguien estuvo en el desierto durante un tiempo en peligro y salió de esa situación. Todos estos casos son casos que uno debería decir Hagomel, decir una bendición al lado de la Torah. También cuando uno viaja encima del océano, mucha gente también cuando regresa de un viaje así, también dicen la bendición. Eso es hoy en día, pero en la época del templo había que hacer un corbán y junto con ese corbán, con ese sacrificio, también había toda una fiesta que uno ofrecía a sus familiares y amigos, y obviamente aquí la Torah va a detallar cómo es y cuáles son las reglas exactamente. Entonces, el Humash de hoy comienza con este tema. Estamos en Parashat Tzav, que es el capítulo 7, el versículo 11, para los que quieran seguir con el verso de la Torah directamente. Vezot Torah zevach hashlamim asher yakriv el Hashem. Esta es la ley del sacrificio de ofrenda de paz que alguien ofrece al Eterno. Im al Todah yakrivenu. Si la persona está haciendo esto por agradecimiento, por uno de los motivos antes mencionados, v'hikriv al zevach hatodah chalot matzot bilulot bashemen urekikei matzot meshuchim bashemen vesolet murbechet chalot bilulot bashemen. Entonces debería, junto con su corbán, junto con el animal, debería ofrecer hogazas de pan sin levadura mezcladas con aceite. Eso es un grupo de panes. Otro grupo que son obleas sin levadura untadas con aceite. Y la tercera es hogazas de sémola escaldada mezcladas con aceite. Cada uno de estos tenía su receta, cuánto harina necesitaba y también cuánto aceite se necesitaba. Y como vimos antes, la forma de prepararlo era diferente, pero en fin, el producto final era 10 grupos de 10, tres grupos de 10 panes por un total de 30. Esto es en cuanto al pan sin levadura. Pero aquí vemos algo diferente, que es, también había un grupo de panes que era con levadura. Y eso es lo que dice a la continuación. Al halot lechem chametz yakriv korbano al zevach todat shlamav. Junto con hogazas de pan leudado, deberá ofrecer su ofrenda con el sacrificio de su ofrenda de paz de agradecimiento. Que la Torah va a explicar que esto no va sobre el mizbeach, sobre el altar, estos panes, porque sabemos ya que levadura no puede ir
sobre el altar. Eso es interesante que también sabemos que hasta el día de hoy, cuando es Pesach, la fiesta de Pesach, que no comemos chametz, no comemos nada de levadura, entonces hay un rezo que es Mizmor LeTodah que decimos todos los días, que donde recordamos este corbán, que no lo decimos durante la semana de Pesach, dado de que tenía este ofrecimiento, este corbán tenía en sí también chametz. V'hikriv mimenu echad mikol korban truma l'Hashem lakohen hazorek et dam hashlamim lo yiyeh. De ella, o sea, de estos 40 panes, deberías dar uno de cada uno de los tipos de pan, 4 en total. Deberías darle al kohen que se participó en arrojar la sangre, porque aparte de esos panes también había el animal. Entonces el kohen que hizo este servicio, a él le corresponde estos panes. Ovesar zevach todat shlamav biyom korbano yachel lo yeniach mimeno ad boker. Y la parte del corbán, del sacrificio, que corresponde al dueño, entonces tiene un límite de tiempo en el que puedes comer esa carne. No es, lo puedes guardar en el congelador, tiene que comerse antes del día siguiente. Como vamos a ver, si la persona no llegó a hacerlo, entonces tenía que quemar el resto, todo lo que no pudo comer. Entonces, en fin, en resumen, este corbán, la mayoría de los corbanot eran como vimos antes, o de animal. En ciertos casos habían opción de ave, en otros casos habían opción también de granos. Pero en este caso era animal, el Korban Shlamim, pero también había estos 40 panes. Y la idea de esto es que con toda esta comida se hacía una fiesta y se agradecía públicamente y junto con un grupo. Pero tenía sus reglas y sus normas en cuanto al tiempo que tenían para terminar de comer esto. Esto entonces es en el caso que su Korban Shlamim de paz es para agradecer. Pero dice la Torah, V'im neder o nedava zevach korbano, b'yom hakrivo zivcho yachel, umimacharat v'noter mimeno yachel. Si la ofrenda es por un voto o una donación, no es por agradecer, pero él había de su lado dado un voto o quería dar una donación, algo especial, entonces tienes un poquito más de tiempo para comer, pero también tiene límite del día de comer, ese día y el día siguiente, y lo que sobre de ella podrá ser comida, va a nosar mi bsar hazavach bayom hashlishi ba'esh yisref, pero lo que queda de la carne del sacrificio en el tercer día deberá ser quemado al fuego. Entonces tienes que quemar lo que no pudiste comer. Se trata de no llegar a eso, se trata de terminar, porque es como algo sagrado, pero si no, se debe comer. Esto es, digamos, guardando la santidad que tiene el tiempo y el espacio y quién puede comer. Aquí, en el siguiente caso, la Torah introduce algo interesante, que son las intenciones de la persona en el momento de ofrecer un corbán, pudiese descalificar el sacrificio. La persona quizás está pensando, es imposible que yo coma tanta carne o tanto de... Entonces, bueno, está bien. En el momento de hacer el sacrificio, él piensa, no importa, yo voy a comer más allá, poco a poco ya voy a tener carne para comer. Solo ese pensamiento descalifica el corbán de ser utilizado como corbán y es algo grave. ואם יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי, לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב, לא פיגול יהיה והנפש האוכלת ממנה עוונה תישא. Eso es lo que dice la Torah. Si algo de la carne del sacrificio, de su ofrenda de paz, estaba destinado a ser comida al tercer día, o sea, la persona dijo, voy a comerlo al tercer día, cuando la Torah específicamente dijo que no se puede, que hay que quemar lo que quedó, no será aceptable. El que la ofrezca no deberá pensar así, permanecerá rechazada
y el alma que coma de ello portará su pecado. Después, en el siguiente versículo, cada versículo está introduciendo todo un tema. Cuando uno estudia estas leyes en Maimónides, en el Rambam, tú ves la cantidad de detalles que hay, pero en la Torah es muy breve, lo menciona, pero ahí lo acabamos de mencionar, algo que se llama pigul, que son las intenciones negativas y cómo afectan a un sacrificio. En el siguiente versículo va a hablar de carne que llega a ser impurificado por ponerse en contacto con algo que es impuro. Y eso es lo que dice a continuación. V'habasar asher yiga b'chol tamei, lo yachel ba'esh yisaref, v'habasar kol tahor yochal basar. La carne que toque cualquier cosa impura no podrá ser comida. Deberá ser quemada al fuego, pero de la carne no contaminada, toda persona pura podrá comer la carne. ¿Qué quiere decir esto? En un versículo está mencionando dos posibilidades, dos casos. En un caso, la carne tocó algo que es impuro, un cadáver, un animal que es impuro. Bueno, hay todas leyes de impureza, pero el fin es que la carne que era sagrada llegó de ser impura. Entonces la ley es que ya no puedes comer esto. No puedes comer ninguna parte de esa carne, no solamente la parte que tocó la impureza. Toda esa carne ya no se puede comer. Pero hay otra instancia aquí que estamos hablando que se sacó la carne del lugar en donde debe ser comido, porque esto solamente se puede comer en el área del templo. Entonces alguien agarró una parte y dijo, ¿sabe qué? Yo llevo esto a mi casa, pero una parte quedó en el sitio donde sí se puede comer. Entonces ahí la ley es, la parte que se sacó no se puede comer, pero eso no afecta a la parte que quedó en el espacio donde sí se puede comer. El que está allá lo puede comer, o sea, la parte que se sacó no descalifica la parte que se quedó adentro. No así es el caso en la primera instancia, que una parte de la carne tocó algo impuro y impurificó todo. Vehanefesh dice, asher tochal basar mizevach hashlamim asher lashem v'tumota alav v'nichrita hanefesh hahi meameha. Y el alma que coma carne del sacrificio de la ofrenda de paz que es para el eterno, teniendo su impureza en ella, esa alma será cortada de su pueblo. Entonces, esto es si alguien come de un corbán cuando la persona está impuro. En la época del templo, las personas tuvieron ni hablar los kohanim para poder ingresar en el área del templo, tenían que mantener su nivel de pureza muy elevado. De hecho, en las excavaciones que han encontrado allí cerca a donde está el Kotel, el muro de los lamentos, han encontrado muchos mikvaot, que son baños rituales, porque obvio que el Kohen antes de entrar tenía que purificarse, y hay muchas razones por las cuales uno se puede impurificar, y los Kohanim siempre mantenían un nivel de pureza muy elevado, pero también el pueblo. La otra gente, para poder comer de estas partes, tenían que estar puros. O sea, había una conciencia mucho más elevada de la pureza de la persona en esa época de lo que hay hoy en día. Entonces, si la persona que sabe que es impuro y sabe entonces que no puede comer de ningún corbán, de ningún sacrificio, y lo hace a propósito, entonces dice que esa alma será cortada de su pueblo. O sea, es el castigo de karet. V'nefesh ki tiga b'chol tameh b'tumat adam, o b'vehimat tmeah, o b'chol sheketz tameh, v'achal mibsar zevach hashlamim asher la'Hashem, v'nichrita hanefesh hahi me'ameha. Si una persona toca cualquier cosa contaminada, ya sea impureza humana, o impureza del cadáver de un animal, o el cadáver de una criatura repugnante e impura, y come de la carne del sacrificio de la ofrenda de paz, que es del Eterno, esa alma será cortada de su pueblo. O sea, la persona que
viene a ser impurificado por los diferentes motivos que acabamos de decir, y esa persona va y participa y come de un corbán, de un sacrificio, entonces esta alma será cortado de su pueblo. Vayidaber Hashem a Moshe lemor, y Hashem habló con Moshe para decir, aquí viene la Torah a hablar de la prohibición de comer sangre y comer ciertas grasas que es prohibido para nosotros comerlos. Vayidaber Hashem a Moshe lemor, y Hashem habló con Moshe para decir, Daber al Bnei Yisrael lemor, kol chelev shor vechesev vaez lo tochelu. Habla a los hijos de Israel para decir, cualquier cebo de un toro, de una oveja o de una cabra no podrán comer, porque estos son animales que son aptos por corbán, por sacrificio, no solamente cuando son utilizados en un sacrificio, inclusive cuando están utilizados para el uso personal, ya que son aptos para un corbán, no se puede comer del cebo de estos animales. V'chelev nevela, v'chelev treifa, ye'aseh lechol melacha, ve'achol lo tochluhu. Aquí, entonces, hay dos casos adicionales. El cebo de un animal no degollado, o sea, no fue hecho la shechitá, como es la ley de la Torah, como degollar el animal. Entonces, si cualquier cebo de este animal, o de un animal que sí fue degollado, pero estaba lesionado y por eso se descubrió después que no es apto para comer. Entonces, no, obviamente en este caso, esto no es impuro y puede ser utilizado por otros motivos, pero obviamente no se puede comer. Y eso es lo que dice, Kikol ochel chelev min habehema asher yakriv mimenu yishel Hashem venichreta hanefesh haochelet me'amea. Pues todo aquel que coma el cebo de una especie animal, de lo cual uno pueda ofrecer en una ofrenda ígnea al Eterno, el alma que la coma será cortada de su pueblo. Vechol dam lo tochelu, vechol moshvotechem laof velabehema. No comerán cualquier sangre en todas sus moradas, ya sea de un ave o de un animal terrestre. Entonces esto ya va más allá de que si es apto por un corbán, sacrificio o no. No se puede comer sangre. Kol nefesh, de hecho tenemos todo un procedimiento para sacar la sangre antes de poder comerlo. Cuando ese es parte del proceso, después de degollar el animal, tiene que salar y sacar toda la sangre del animal porque no se puede comer sangre de ninguna criatura. Kol nefesh asher tochal dam venichreta hanefesh ahi me'ameha. Toda persona que coma cualquier sangre, esa alma será cortada de su pueblo. Después hay aquí un ritual que es muy curioso, muy interesante, que cuando alguien ofrecía un korban shlamim, un korban de paz, que es llamado así porque promueve paz en el mundo, también el dueño recibe parte del animal, el cohen recibe una parte del animal, pero había como una ceremonia, un ritual, en donde previo a que el cohen recibía su parte, había que hacer ese ritual. Y de eso habla ahora. Vayidaber Hashem el Moshe lemor, y Hashem habló a Moshe para decir, Daber al Bnei Yisrael lemor, hamakriv et zevach shlamav l'Hashem, yavi et korbanot l'Hashem y zevach shlamav. Entonces, cuando alguien traiga su sacrificio de ofrenda de paz al Eterno, deberá ofrecer su ofrenda al Eterno del sacrificio de su ofrenda de paz. Yadav tiviena et eishe Hashem vet achelev al hachazeh yiviena al hachazeh lanif otam otot nufa lefnei Hashem. Sus manos traerán las ofrendas ígneas del Eterno. El cebo sobre el pecho deberá traerlo, el pecho a fin de mecerlo en vaivén delante del Eterno. Literalmente había un proceso, es más detallado que esto, pero en línea general había que agarrar las partes que pertenecen al cohen, que es el pecho y el muslo derecho, o sea la sección media
de la pata trasera derecha del animal que pertenecía al Cohen, no es que simplemente él lo agarraba, sino el dueño junto con el Cohen tenía que hacer una especie de movimientos con esto y antes de la entrega, digamos, el Cohen hará que el cebo arda en humareda sobre el altar y el pecho será para Aarón y sus hijos. Ve'et shok hayemin titnu truma la Cohen mizivchei shalmechem, y la pierna derecha deberán entregarla como porción elevada para el Cohen de los sacrificios de las ofrendas de paz. Hamakriv et dama shlamim ve'et chela mibnei Aarón lo tiyeh shok hayemin lemana, para aquel de los hijos de Aarón que ofrezca la sangre de las ofrendas de paz y el cebo, la pierna derecha será su porción. O sea, había un asunto de cómo repartir todo lo que entraba entre los Kohanim. Entonces, en este caso, el Kohen que hizo la función de poner la sangre de ese animal, él tenía la opción de agarrar esa parte del animal. Pues yo he tomado el pecho del vaivén y la pierna de la elevación de los hijos de Israel en sus ofrendas de paz, y los he entregado a Aarón el Cohen y a sus hijos como asignación perpetua de los hijos de Israel. De hecho, los Kohanim tenían 24 diferentes regalos distintos que ellos recibían, ya que, como mencionamos, ellos no podían realmente tener un empleo, un trabajo fijo, porque estaban muy dedicados al servicio del templo. Zot mishchat Aaron mishchat banav mishe Hashem biyom ikriv oto lechahen la Hashem. Esta es la porción de unción a Aarón y la porción de unción de sus hijos, de las ofrendas ígneas del Eterno en el día que él los acercó para oficiar al Eterno. Asher tziva Hashem latet lahem biyom moshcho otam me'et bnei Yisrael chukat olam ledorotam. Que esto fue lo que Hashem ordenó que se les diera en el día que Él los ungió como especiales en el pueblo judío dentro de los hijos de Israel. Es un estatuto perpetuo para sus generaciones, porque quizás diría uno, oye, voy a entregar la mejor parte del animal al Cohen, es mi animal, lo ofrecí. No, esto es algo que Hashem dio para ellos. Este acto de mover el animal tenían varios, significados, pero entre ellos, primeramente, era como un acto mostrando de que no era realmente de la persona, sino pertenecía también al Cohen que estaba haciendo el acto junto con él, y además que sabemos que el movimiento en las diferentes direcciones también, tenía la idea de alejar cualquier cosa negativa, cualquier energía negativa. Zot haTorah le'olah le'mincha le'chatat le'asham ve'lamiluim le'zevach hashlamim. Esta es la ley de la ofrenda de ascensión, de la oblación, la ofrenda de pecado, la ofrenda de culpa, de las ofrendas de inauguración, del sacrificio y de las ofrendas de paz, porque aquí la Torah está como culminando todo lo que hemos hablado en Parashat Vayikra y Tzav hasta este momento, que hemos tocado todas las diferentes categorías de korbanot. Asher tziva Hashem et Moshe bahar Sinai biyom tzavotot bnei Yisrael akriv et korbaneihem la Hashem b'midbar Sinai. Que el Eterno ordenó a Moshe en la montaña del Sinai en el día que él ordenó a los hijos de Israel traer sus ofrendas al Eterno en el desierto del Sinai. Con esto terminamos el Humash de hoy.